La educación pública es una prioridad absolutamente fundamental. A través de este trabajo silencioso que no sale en los medios masivos de comunicación, hoy tenemos otro 1 de marzo con los chicos en las escuelas, porque en la provincia de Buenos Aires la educación volvió a ser prioridad y porque en esta provincia los únicos privilegiados son los pibes y las pibas. Sociedad. Los certificados de discapacidad ya no tendrán vencimiento. Lo dio a conocer el Gobierno Nacional a partir de una resolución que será publicada este lunes en el Boletín Oficial. A través de una nota de prensa, la Agencia Nacional de Discapacidad comunicó que la primera etapa de la decisión oficial será de implementación inmediata. Además, preverá que los certificados sean emitidos sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital. Fútbol. Boca y Defensa y Justicia se enfrentan con la punta del torneo en juego. El flamante campeón de la Supercopa Argentina será local ante el Halcón del Florencio Varela por la 6ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, que se jugará en la Bombonera desde las 21 con el arbitraje de Fernando Espinosa, tendrá la transmisión de TNT Sports. Si gana Boca, compartirá la punta con San Lorenzo, mientras que Defensa compartirá esa condición con el empate o se transformará en líder absoluto en caso de un triunfo. Más información en telam.com.ar. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir. Telam Digital. Información en tiempo real en telam.com.ar. Llegó el verano, temporada 23. Onda Latina, AM 1010. Super canciones en el aire de tu radio. Temporada 23. ¿Mucho calor? Vos no te muevas. Todo lo que querés hacer, lo hacemos nosotros por vos. Facebook, AM 1010, Onda Latina. Twitter, Radio AM 1010. Instagram, AM 1010, Onda Latina. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue.
Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. Podés escucharnos por la radio común en la frecuencia M1010 del lado derecho. Podés escucharnos por internet también en la M1010 Onda Latina. También podés hacerlo en vivo a través de el Facebook de Generación Abierta, que ya está en ubicación, también por el Facebook de M1010 Onda Latina. Y bueno, hay diferentes formas, ¿no? Recuerdo que cuando hicimos el primer programa radial con Generación Abierta, allá en el año 89, en una FM barrial en la zona de Villa Crespo, no había todas estas posibilidades tecnológicas, ¿no?, que nos da el hecho de poder escuchar en vivo el programa o poder escucharlo después, ¿no?, como muchas veces ocurre cuando uno de pronto vuelve del trabajo, de hacer alguna actividad, se dan estas posibilidades. Así que también para tomar contacto con nuestro proyecto cultural Generación Abierta, pueden escribirnos a generacionabierta@gmail.com, pueden ingresar a www.generacionabierta.com.ar, que es nuestro sitio web. Allí se encuentran notas de los diferentes números, 77 hasta ahora, de la revista Generación Abierta, Letras, Arte, Educación, también los programas de radio desde el año 2007, cuando comenzamos con Generación Abierta en radio. Así que bueno, el abanico es muy grande. También estamos en el canal Generación Abierta en YouTube, donde se encuentran los programas radiales, se encuentran también los cafés literarios que hacemos en estos momentos en el Bar La Valle, que vamos a comenzar dentro de poquito, después lo vamos a comentar. Los encuentros que desde el año 2015 decidimos comenzar a grabar, pero es un ciclo que ya lleva más de 30 y pico de años. No nos acompaña hoy nuestra compañera de tarea Nora Nardo, pero dejó algo muy interesante para compartir con todos ustedes. Así que le vamos a pedir a Fabricio, que se encuentra a cargo de la operación técnica, que nos contacte con Nora Patricia Nardo. Adelante. Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Una alegría estar aquí comentándoles que del martes 7 al sábado 11 a las 20:30 horas y el domingo 12 de marzo a las 19 horas se estrenará el Resurrección en la Rural, en el pabellón Ocre, Avenida Sarmiento 2700 de Palermo. Charles Dutot estará al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en la Sinfonía número 2 en Do menor, Resurrección de Gustav Mahler, y será el homenaje del Teatro Colón a 40 años de la recuperación de la democracia, en 6 conciertos que tendrán lugar en la Rural, junto con la soprano Jacqueline Alivieri y la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, en una apuesta con dirección, escenografía, vestuario e iluminación de Romeo Castellucci, en coproducción con el Festival de Aix-en-Provence. Entonces, Gustavo Mahler, que vivió entre los años 1860 y 1911, Sinfonía número 2 en Do menor, Resurrección, Allegro maestoso 1, 2 andante moderato, y bueno, y todo lo que ustedes quieran saber pueden entrar en la página de Vivamos Cultura. También otro recorrido interesante para hacer es el recorrido por el Teatro Colón, de lunes a viernes de 10 a 16:45 horas, o los sábados, domingos y feriados de 11 a 16:45 horas.
Las salidas son cada 15 minutos en el Teatro Colón, Cerrito 628, en el barrio de San Nicolás. Y consta la visita, que es muy interesante. Por ejemplo, cuántos arquitectos participaron en la construcción del Teatro Colón, cuántos demoraron, cuáles son las principales figuras locales e internacionales que engalarnaron al teatro en su vasta historia, cómo son los pasillos que estos artistas han transitado. El Teatro Colón guarda secretos en cada rincón, y vivir la experiencia de una visita guiada es conocer una porción de su historia de más de 100 años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la sala, el foyer principal, la galería de bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitrón. Entonces el recorrido dura 50 minutos, el cupo es para 34 personas en diversos idiomas, español, inglés o portugués, y las tarifas varían desde los residentes argentinos, los jubilados o residentes universitarios, o también el pase cultural. Así que entren en la página, que podrán, adquiridas a través de tarjeta de crédito o de débito en la boletería del Teatro Colón, o también otros medios de pago. Así que esta es una salida muy interesante para tener en cuenta. Y si estamos allí, también es muy interesante el recorrido por la biblioteca del Teatro Colón, que se hace también de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, en la calle Cerrito 628, y que la biblioteca custodia un acervado documental de unos 5.000 volúmenes, cuya riqueza, calidad y diversidad abarca la música, la danza y todo tipo de publicaciones. Es fuente cotidiana de información para aficionados y especialistas. Además, los visitantes pueden consultar los programas de mano históricos que dan cuenta de los orígenes del Colón desde 1908 y revisarlos en sus versiones digitales. Miles de piezas que brindan un testimonio del quehacer artístico que alberga el edificio desde su inauguración, y también del transcurrir de la historia del país sobre su espacio. Este espacio escénico, sus pasillos y sus palcos. Hay que solicitar turno, enviar un correo a biblioteca@buenosaires.gov.ar indicando datos, el día y el horario en que querés ir. Si la visita es grupal, tenés que mencionar la cantidad de personas y los datos de cada uno. Después van a recibir un mail de confirmación. Ahora nos vamos al Teatro San Martín, en la calle Avenida Corrientes 1530, de jueves a domingo 20 horas. La entrada varía también el precio de acuerdo si es platea central, lateral y el día. Pero realmente es muy interesante las actividades que realizan. Las entradas van desde 1.300 pesos. Justamente se va a entrenar en las ciencias naturales. El naturalista, nos dice alemán Rudolf Weiss, viaja a la ensoñada América junto a su secretario español Calixto Blanco. Su objetivo es hallar el origen del ser humano. El doctor Weiss busca llevar adelante su descubrimiento abismal al tiempo que una aparición demoníaca ennegrece su corazón. Llegarán al sur del continente, pero el barroso río de la Plata no es exactamente como lo imaginaban. Un carismático caudillo, una extravagante tribu, la selva misionera, una monja, una compañía de teatro itinerante y el mayor interrogante del mundo, que es el ser humano. Elenco: Agustín Ritano, Ariel Pérez de María, Marco Ferrante, Juan Isola
Gabriela Dittisheim y Andrea Nussenbaum, con Jan Schifris como músico en escena. Las Ciencias Naturales es la segunda experiencia de la saga europea, un proyecto de la compañía Teatro Futuro que se propone explorar la relación entre Latinoamérica y Europa a través de la literatura y que se inició con Las Cautivas, estrenada en el año 2021 en el Teatro de la Ribera. Desde entonces, pasado viernes 3 de marzo, se realizó una función que integra la programación del FIFA Internacional de Buenos Aires 2023. Las localidades se retiran desde 2 horas antes del comienzo del espectáculo en la boletería del teatro. Entonces, jueves a domingos, 20 horas, entradas plateas y desde 1.300 pesos. Teatro San Martín, Avenida Corrientes, 1530. Otra interesante novedad es el pase cultural para estudiantes universitarios. Este año se celebra un convenio que posibilita que el pase cultural se amplíe y además de tener como beneficiarios a estudiantes de secundaria de escuelas públicas de la ciudad de entre 16 y 19 años de edad, se sume también los estudiantes universitarios regulares del CBC y puedan acceder así a una tarjeta con saldo para utilizar en consumo cultural, además de obtener beneficios exclusivos. El Pase Cultural es un programa que busca igualar el acceso a la cultura y generar una mayor demanda en las industrias culturales por parte de los jóvenes. Se trata de una tarjeta que opera como medio de pago en distintos comercios y espacios culturales adheridos al programa, para que jóvenes la utilicen en cultura. Próximamente habrá visitas al Parque de la Memoria, salidas al cine, visitas y descuentos para disfrutar en el Comic Con y más propuestas que se sumarán a la programación para jóvenes de Pase Cultural. La red de comercios y espacios culturales habilitados para utilizar la tarjeta Pase Cultural se compone de librerías, cines, teatros, museos, disquerías, librerías artísticas, centros culturales, espectáculos musicales y obras teatrales. Para conocer los mismos y saber un poquito más, ¿por qué no entras a pasecultural.buenosaires.gov.ar? La inscripción a partir de marzo por medio de la plataforma TAD y de forma presencial en algunas de las sedes del CBC. Luego de haberse anotado, estudiantes presenciales del CBC podrán retirar su tarjeta dentro del periodo de tiempo que se les informe por mail, en la sede en la que se registraron. Fuera de la fecha informada por correo electrónico, podrán retirarla por Avenida de Mayo 575 de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Los estudiantes del CBC de sede fuera de Cava deberán retirarla por Avenida de Mayo 575 de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Recordemos que este pase nació, como dijimos, en el año 2018, destinados a estudiantes de secundarias públicas que tuvieran entre 16 y 19 años. Y a partir de este año se extendió entonces a estudiantes del CBC. Así que una manera de estar conectados con nuestra realidad, con nuestra cultura, es a través de este pase para todos los jóvenes. Muy bien, Nora, muchas gracias. Nos escribe precisamente por Messenger una habitual oyente, Sandra, para felicitarnos y decirnos agradecernos en realidad por el hecho justamente de ir trayendo las novedades, ¿no?, que se producen acá en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con la cultura, con la educación. Ella dice, vivimos tan vertiginosamente que muchas veces no tenemos tiempo como para sentarnos a leer o estar al tanto, ¿no?, de las propuestas que hay.
el programa nos da esta posibilidad. Bueno, sí, un poco de eso se trata también, ¿no? El programa tiene, aparte de difundir a escritores, artistas, comentar un poco qué es lo que está ocurriendo a nivel educativo y a nivel cultural, tiene también justamente el propósito de poder acercarles a ustedes un abanico de posibilidades importantes, ¿no? A nivel cultural que hay en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, el día miércoles en el bar La Valle 1693, La Valle Rodríguez Peña, se va a realizar el primer encuentro del año de Último Infierno, que es el café literario que lleva a cabo la Asociación de Poetas Argentinos. Esto va a ser el miércoles 8, 18:30 horas, con el habitual y acostumbrado editorial de Beatriz Alocati, la conducción de Luis Ferrero, las memorias a cargo de Edgardo Guglielmetti, con micrófono abierto, música de Paco Rizzo. Este primer encuentro fundamentalmente va a tener que ver con un homenaje a Cayetano Semborain, querido poeta y un querido amigo en lo personal, que nos dejó lamentablemente en enero de este año. Cayetano fue el fundador y el motor durante muchos años de la Asociación de Poetas Argentinos. Actualmente estaba como presidente de FACRA, que es la Federación de Cultura de nuestro país, pero también asesorando, ¿no? en APOA, que es la institución a la cual hacemos referencia. Así que bueno, este miércoles fundamentalmente el encuentro va a estar destinado, ¿no? Más allá de lo habitual, a recordar a este querido amigo que nos dejó y con quien en lo personal, aparte de la amistad de tantos años, ¿no? Pudimos llevar a cabo con APOA y nosotros con Generación Abierta muchos proyectos en común. Por citar algunos, Poesía en la Calle, que fue un evento que se realizó durante 5 años acá en la ciudad autónoma y en lugares abiertos también de Gran Buenos Aires, con la idea justamente de llevar la poesía a lugares no habituales, no en los lugares comunes en los cuales nosotros solemos desarrollar esta actividad, con realmente una significativa respuesta del público. Nos siguió muchísima gente, una propuesta multidisciplinaria, porque no solamente había poesía, sino que también había artes visuales, había dramatizaciones a través de artistas, de actores y actrices. Había poesía de cordel, que era una propuesta para que los vecinos y no vecinos trajeran sus poemas, y Luis Albaneschi, quien se encargaba de eso, los colgaba con un broche. Y también cerrábamos con La Murga, que por aquellos años 96, 97 volvían a salir un poquito a la calle. Es bueno decirlo, cuando hicimos Poesía en la Calle, que contamos con el apoyo en aquel momento del que era el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años 96, 97 en adelante, nos facilitaban gratuitamente el escenario, el equipo de sonido, y bueno, otras cosas más, ¿no? No plata, pero sí estas posibilidades técnicas como para que podamos desarrollar el evento. Y también propaganda, ¿no? Había propaganda respecto a lo nuestro. Y no era común que se realizaran encuentros al aire libre por aquellos años. Luego que comenzamos nosotros con Poesía en la Calle, al poco tiempo, sí, acá en la ciudad comenzaron a haber encuentros de este tipo. También con el querido Cayetano llevamos a cabo otro emprendimiento importante, que fue confluir en el movimiento de revistas literarias, a través de la revista Generación Abierta, a través de la revista de APOA y de más de 80 y pico de revistas que se publicaban en forma impresa en aquellos años 90, algunas con más frecuencia que otras, pero que periódicamente se llevaban a cabo, ¿no? Luego, obviamente, con el tema de Internet y, bueno,
las dificultades también para publicar en forma impresa una edición han llevado a que queden muy pocas, ¿no? Generalmente ahora estamos con las publicaciones online. Bueno, ese fue también un movimiento importante. Teníamos un lugar que era la fábrica, que fue el primer lugar recuperado por sus obreros, allá en la calle Querandíes, y realizábamos los encuentros los días sábados, en la cual nos encontrábamos y charlábamos con los diferentes editores y directores de revista. También, por supuesto, en APOA la actividad, porque bueno, Cayetano y la gente de APOA siempre me ha convocado para formar parte de la comisión directiva, así que siempre ha habido también un trabajo interno también desde la Asociación de Poetas. Así que bueno, este miércoles entonces estamos todos convocados a las 18:30 horas en el Bar Lavalle, bar notable, donde se va a realizar Último Infierno, fundamentalmente, reiteramos, con la idea de recordar desde la Asociación de Poetas Argentinos a el querido Cayetano Saint-Boyan, poeta aparte de gestor cultural, y como decimos, ahora es el momento también de empezar a recordarlo a él como poeta, porque tenía un perfil muy bajo, no leía mucho en público y tiene una excelente poesía, así que ahora es el momento también de recordarlo desde ese lugar. Decimos que en el Bar Lavalle, decíamos bar notable de la ciudad autónoma, también en el día 17 de marzo vamos a dar comienzo a nuestro ciclo 2023 de Antonio Oliverti, quien fuera un gran poeta argentino, gestor cultural, traductor. Él era italiano, pero vivió acá desde los 13, 14 años y se radicó acá, tuvo su familia, su mujer, sus hijos, y comenzó con nosotros con este ciclo de poesía en el año 92 y bueno, lamentablemente nos dejó en el año 2000, y a partir de ahí con quienes hacemos el ciclo, Amadeo Gravino, Julio Bepré, decidimos ponerle el nombre de Antonio Oliverti a nuestro ciclo. Vamos a llevar a cabo entonces el día 17 de marzo, a partir de las 19 horas, el encuentro número 715 de Antonio Oliverti. La programación incluye en el segmento Poeta en el Recuerdo, Horacio Prerler, que lleva a cabo Nora Patricia Nardo, recordar a la escritora y amiga Lucila Fébola. Va a hacer esto junto al poeta Osvaldo Spoltore, que estuvo muy cerca de ella durante muchos años. En lectura de poesía, Rafael Vázquez, nos van a acompañar los poetas María Amelia Díaz, Daniel Grad, Alba Estrella Gutiérrez y Guillermo Pilia. Por otra parte, tendremos la parte de narraciones breves, Susana Aguad, a cargo de María Marta Donet, en el cual hemos invitado a poeta y narrador David Sorbile. También se presentará el libro Star, entre pérdidas y pandemias, de Alicia Neira. En dicha presentación van a participar Paco Pepe Díaz Alejo, quien está llegando de España en estos días, y Alicia Greenback. Y tendremos la música a cargo de Paco Rizzo y de Oscar La Higuera y Selena Jankovic. Así que los esperamos también entonces en este caso en el mismo lugar, es decir, el Bar Lavalle 1693, Lavalle Rodríguez Peña, el viernes 17 de marzo a las 19 horas. Y ahora sí le vamos a pedir a Fabricio de ir al segmento de artes visuales. Tenemos que se acerca ya el Día de la Mujer y Adriana Gaspar tiene algo para comentarnos. Adelante. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Bueno, se acerca el 8 de marzo y yo quiero contarles por qué este miércoles, Mujeres y Disidencias, vamos a marchar en las plazas de nuestro país. Marchamos
en contra de la violencia machista. Marchamos por la precariedad laboral por la que atravesamos, por la igualdad de derechos, tanto a nivel social, económico, cultural, educativo como laboral, porque sabemos que ese techo de cristal del que tanto hablamos alguna vez, aún hoy sigue vigente, porque hablando de violencia machista, lamentablemente tengo que contarles que solo el primer mes del año de este 2023 hubo 23 femicidios. Con respecto a este tema, este 8 de marzo está atravesado por el segundo juicio por Lucía Pérez, ese terrible femicidio ocurrido en la ciudad de Mar del Plata. Sí, por ella pedimos justicia, porque nuestra lucha es colectiva, porque este es el único camino por el que podemos luchar por la igualdad de derechos, de oportunidades, porque no queremos vivir en una sociedad machista, misógina. Por todo esto, este 8 de marzo, las plazas de nuestro país van a estar concurridas por mujeres y disidencias, por todos estos reclamos, porque, insisto, la salida es colectiva. Y hablando de luchas, hablando de mujeres, hablando de derechos, ¿por qué no recordar a una de las grandes artistas argentinas que ha sido una luchadora de fines del siglo XIX, principio del XX? Estamos hablando de Lola Mora. Para ubicarnos en este tiempo que les digo, que le tocó vivir, nació en 1866 y muere en 1936. Nos dejó un legado impresionante, que es el legado de su obra. Solamente en pensar en las Nereidas, ya tomamos dimensión del tamaño, no solo en cuanto a su amplitud, sino a la calidad estética de su obra, ¿no es cierto? Creo que toda la audiencia sabe de esta obra monumental llamada Las Nereidas. Fue la primera escultora latinoamericana, fue la primera escultora argentina, latinoamericana, reconocida internacionalmente por su obra, la que sobre todo transcurrió en esa fuerza y en ese emblema entre fines del siglo XIX y principios del XX. Sus esculturas son de un carácter, como dije antes, monumental, pero también muy exquisito estéticamente. Pero además de su obra, ¿no?, ella nos deja otro legado, su lucha por los derechos de las mujeres, por esos derechos con los que ella luchó fervientemente, y que esto nos conduce a pensar en estos derechos y estas igualdades de las que yo les vengo hablando, de por qué marchamos este 8 de marzo. A pensar en esto nos llevaría a pensar que ella fue una precursora del feminismo, pero ella era así naturalmente. Naturalmente era feminista, sin pensar en el feminismo como un movimiento. Ella siempre luchó por la igualdad de oportunidades para las mujeres, sobre todo en un mundo tan hostil como era el arte, donde las mujeres prácticamente estaban casi invisibilizadas, ¿no?, porque el arte era una cuestión de los varones, podemos decir. Estaba legitimado para el mundo de los varones. Como siempre les he contado cuando he hablado de varias mujeres artistas,
la historia del arte universal tiene una gran deuda con grandes mujeres artistas que han sido invisibilizadas por siglos. También esto tenemos que revisarlo y ver, y ya no hablamos solo de la Argentina, sino hablamos de un tema a nivel universal. Cuando la temática de género era impensada, ella, sin saberlo, pero con el carácter de su fuerza creadora, con el carácter de esa fuerza estética, con su tenacidad y rebeldía, ella luchaba por trabajar con herramientas y materiales que en realidad estaban vedadas para las mujeres de aquellos tiempos. Ella trabajaba con bloques de mármol y esto era impensado para el trabajo de una mujer escultora. Pero ella se valía de su capacidad, de ese poder de capacidad creadora que tenía, de su sabiduría, pero también de su audacia, de ir para adelante. ¿Por qué digo todo esto? ¿No? Porque esto es muy importante, porque otra mujer pudo haber tenido una capacidad creadora increíble, pero quizás sin esa audacia, sin esa lucha por la desigualdad que existía y que aún hoy existe, todo lo que ella logró hubiera sido casi imposible. Sin embargo, ella pudo hacerlo, porque Lola era así, era su forma de vivir la vida, su forma de vivir la vida en una sociedad patriarcal, conservadora, burguesa. Pensemos que ella trabajaba con materiales que eran impensados para el mundo femenino. Además, por el tamaño de sus obras, quizás tenía que treparse algún andamio, algún espacio que era poco cómodo, ¿no? Para el mundo de lo femenino. Sin embargo, ella lo hizo. Ella luchó por lo que quería hacer y lo logró. Y nos ha dejado una obra maravillosa, pero un legado muy importante para todas las mujeres. Nos dejó una puerta abierta para saber que la lucha nos dice sí, pero que siempre tiene que ser de forma colectiva. Bueno, me pareció muy importante recordar en el día de hoy a Lola Mora. Y bueno, con esto me despido hasta la próxima semana. Sí, realmente, Adriana, estupendo recordar a Lola Mora, y en este caso especialmente por el Día de la Mujer que se avecina y esta necesidad, ¿no?, que vos planteás muy bien, ¿no?, de seguir la lucha y que la lucha debe ser colectiva. Eso realmente me parece fantástico. Bueno, vamos a ir al primer tema musical en nuestro espacio Ricardo Héctor Reyes, en homenaje a nuestro querido amigo que fundó este programa radial con nosotros en el año 2007. Seguimos con música de Brasil, vamos a escuchar a Jaya Vitali en este tema que se llama Nuestro amor es melodía. Adelante, Fabricio, por favor. Espacio musical Ricardo Héctor Reyes. Oh,
Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Del poeta Luis Benítez, La vida y los espectros. Esos papeles por donde pasó tu huella, como la baba de los caracoles, no recuerdan tu nombre. Son artefactos de la imaginación, voces perdidas en el griterío del tiempo. Sus absurdas balanzas y poleas suben y pesan paisajes que se desvanecen, objetos que habrá alguna vez junto a tu tumba. Los espectros que fui espían detrás de las palabras el movimiento de la vida, más caudalosa que el tiempo, porque yo fui espectro y espectros son las cosas y los hombres. La vida, esa secreta enemiga, pulsa sus picos y sus palas, demuele las voces y las lenguas, quedan vacías frente a su cara que ni ve, ni oye, ni habla al hombre. Este poema, que pertenece al libro Poemas de la Tierra y la Memoria de Luis Benítez, forma parte de este libro La vida entera, antología poética del autor, que ha sido editada recientemente por Pro Latina Press en su colección Gala de Poesía, Nueva York, Estados Unidos. Como decíamos recientemente, la editora es María Amelia Martín, el diseño gráfico le pertenece a Álvaro Dorigo, imagen de portada Todd Trapani Pexels. El libro también puede encontrarse en Amazon. Y tenemos unas palabras de contracubierta que hacen referencia justamente a Luis Benítez. El mismo dice: el presente volumen provee al lector de una selección de textos que integran los 11 poemarios publicados hasta la fecha por el poeta argentino Luis Benítez, nacido en 1956 en Buenos Aires. Tanto en América como en Europa, a lo largo de 42 años de incesante trabajo en el género. Más allá de los numerosos premios nacionales e internacionales que ha recibido, la obra refleja los sucesivos cambios de estilo y cosmovisión de su autor, aunque resultan indelebles en todos los poemas seleccionados las peculiaridades discursivas que caracterizan y tornan fácilmente reconocible su poética dentro de las letras latinoamericanas. Vamos a leer 2 poemas más, en este caso de Bering y otros poemas, otro de los libros. Entonces el canto. Cruza tu voz los círculos del sueño, como si un dios antiguo te cerrara la boca. ¿Detrás de qué otros cantos sin estela? ¿En qué aguas? Es de día en tu sueño bajo un sol diferente, sonámbula la voz en la orilla y el centro. Oh, no despierten a la elegida en las profundas gargantas de las cosas, que nadie, cruzando la habitación, salte dentro del sueño, por caer en sus huellas sobre cuáles caminos, nadie, ni los sonidos, ni mi mano que existen en donde existe el tiempo, agreguen sus llaves al enigma. No cantas, eres tú la cantada. En la mañana ardiente de los ojos cerrados, escucha los susurros, las vetas minerales, acaricia las sombras, reclama otra estatura, la trae hasta los hombres. Y del libro Guerras, Epitafios y Conversaciones, el poema de hierro. Dame un poema de hierro que restalle sobre las vacías cabezas y una mano firme en la muesca de la antorcha, un poema de sangre y de huesos impacientes y la pluma de carne firmando sentencias en las culposas mentes de los jinetes locos
que convierte en sal a los cobardes, un poema de hierro oxidado y torvo, paleteando en el estanque a medianoche, cuando ni los muertos sueñan con la aurora. Un martillo de palabras para dejar al mundo con las cuencas vacías, rabioso ademán, piedra encendida en la boca de los que duermen mientras el agua sube en el gran cuarto esférico. Un puñetazo en el sexo de la muchacha arrodillada, idiota, paciente humanidad, que no ve, que no oye, solo conversa con las cenizas de sus dioses muertos. Siguen acá el comentario que decíamos de Contracubierta, culmina diciendo, como ocurre con todos los grandes escritores, sus temas son universales. La forma en que elige transmitir estos temas es magistral. Cada poema tiene una concisión al respecto, una facilidad que puede ser engañosa en la primera lectura porque desmiente el peso del tema que se encuentra debajo de la superficie. La recopilación que presentamos está constituida por poemas inteligentes y conmovedores de un escritor cuya reputación se extiende merecidamente más allá de su país natal. Como decíamos, Luis Benítez nació en noviembre de 1956, es miembro de la Academia Iberoamericana de Poesía, capítulo de Nueva York, y de la World Poetry Society, de World Poets de Grecia, y también de la Asociación Poetry Press en India. Miembro de la Sociedad de Escritores y Escritoras de la República Argentina, SEA, y de la Asociación de Poetas Argentinos. Como decíamos, ha recibido diversas distinciones, tanto internacionales como nacionales como internacionales, y también ha publicado libros de ensayo y libros de narrativa, ya que también ha escrito novelas. Así que bueno, felicitamos al querido amigo Luis Benítez, un verdadero embajador de nuestras letras en el exterior, por este importante paso en su recorrido por la literatura. Vamos a pedirle a Fabricio de ir a otro tema musical con la música de Brasil. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Vou na terra da minha alma, onde no vento voa a águia, no Araguaia, no Araguaia. Ficamos na beira da água, o rio é como o nosso sangue. Ficamos na beira da água, o rio é como o nosso sangue. Vou na terra da minha alma, onde no vento voa a águia.
muy bello tema en la voz de Yasmín Araguaya. Tengo en mis manos Arte y Poesía de Martin Heidegger, un hermoso libro de Fondo de Cultura Económica, publicada hace ya unos cuantos años, para ser más preciso, desde el año 1988. Es una colaboración de querido amigo Julio Bepré para Generación Abierta en Radio, de su estupenda biblioteca. Y en este libro que tenemos acá, de Martin Heidegger, hay un capítulo separado sobre Hölderlin. Dice: Hölderlin, la esencia de la poesía, en memoria de Norbert van Hellingoyd, caído el 14 de diciembre de 1916. Dice, entre otras cosas, Martin Heidegger: ¿por qué se ha escogido la obra de Hölderlin con el propósito de mostrar la esencia de la poesía? ¿Por qué no Homero o Sófocles? ¿Por qué no Virgilio o Dante? ¿Por qué no Shakespeare o Goethe? En las obras de estos poetas se ha realizado la esencia de la poesía tan ricamente o aún más que en la creación de Hölderlin, tan prematura y bruscamente interrumpida. Puede ser, dice Heidegger, sin embargo solo de Hölderlin el escogido. Pero ¿es posible deducir de la obra de un único poeta la esencia general de la poesía? Lo general, es decir, lo que vale para muchos, solo podemos alcanzarlo por medio de una reflexión comparativa. Para esto es necesario la muestra del mayor número posible de la multiplicidad de poesías y géneros poéticos. La poesía de Hölderlin es solo una entre muchas. De ninguna manera basta ella sola como modelo para la determinación de la esencia de la poesía. Por eso, nuestro propósito ha fracasado, en principio, si entendemos por esencia de la poesía lo que se contrae en el concepto general y que vale igualmente para toda poesía. Pero esto general, que vale igualmente para todo particular, es siempre lo indiferente, aquella esencia que nunca puede ser esencial. Buscamos precisamente lo esencial de la esencia que nos fuerza a decidir si en lo venidero tomamos en serio la poesía y cómo, si juntos obtenemos los supuestos para mantenernos en el dominio de la poesía y cómo. Hölderlin, nos dice Heidegger, no se ha escogido porque su obra, como una entre otras, realice la esencia general de la poesía, sino únicamente porque está cargada con la determinación poética de poetizar la propia esencia de la poesía. Hölderlin es para nosotros un sentido extraordinario, el poeta del poeta, por eso está en el punto decisivo. Solo que poetizar sobre el poeta no es la señal de un narcisismo extraviado y a la vez la confesión de una carencia de plenitud del mundo. Poetizar sobre el poeta no es un exceso desconcertante, algo tardío, un final. La respuesta es la siguiente: es indudable que el camino por el que logramos la respuesta es una salida. No podemos aquí, como sería necesario, exhibir cada una de las poesías de Hölderlin en un recorrido completo. En vez de esto, solo reflexionaremos en 5 palabras guías del poeta sobre la poesía. El orden determinado de estos motivos y su conexión interna deben poner ante los ojos la esencia general de la poesía. Estos son algunos de los conceptos de Heidegger en este ensayo que cierra el libro que tenemos acá en nuestras manos, Arte y Poesía, que, como decíamos, en este caso es del año 1988, pero el libro en sí, su primera edición, es del año 1958. Muy interesantes los conceptos de Heidegger, ¿no? En este caso, bueno, tomando justamente a Hölderlin, ¿no? Tan necesario en estos días se hace, ¿no? Esto de poder pensar y reflexionar acerca de la poesía. Justamente el otro día estábamos con un grupo de poetas amigos comiendo algo y charlando, ¿no? Sobre la necesariedad tal vez de empezar al margen de la lectura de poetas, ¿no? De volver a instalar un poco
el debate acerca del hecho poético, ¿no? Algo que era muy común, que se hacía en los años 90, recuerdo, y primeros años también de los 2000, 2001, 2002, era bastante habitual que surgiera un poco las diferentes concepciones sobre la poesía, las diferentes formas de verla. Con los años posteriores como que se produjo un sospechoso manto de silencio, ¿no? Así que bueno, posiblemente, de acuerdo un poco a esta charla que tuvimos, seguramente nuestro ciclo Antonio Liberti, o también acá en Generación Abierta en Radio, comencemos un poquito a retomar esto tan necesario que es seguir hablando sobre poesía. Tenemos que ir yendo, ya la próxima semana va a estar Nora Nardo acá en el estudio con nosotros. Queremos agradecerle a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración y nos vamos hasta el próximo lunes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.